Bienvenido a nuestra exploración en profundidad de la rebelión de los cipayos, un acontecimiento importante en la historia de la India que cambió el curso de la relación del país con la Gran Bretaña colonial. Profundizaremos en las complejidades de esta rebelión, explorando sus causas subyacentes, eventos importantes y su impacto en la sociedad y la política. Comenzamos nuestra narrativa a principios del siglo XIX, una época en la que el poder colonial británico se estaba expandiendo rápidamente en la India. La Compañía de las Indias Orientales, una empresa comercial, se había transformado gradualmente en una entidad política dentro de la India. Con el tiempo, una parte considerable del subcontinente indio quedó bajo el control directo o indirecto de la compañía. En esencia, la burocracia y el comercio británicos se entrelazaron, lo que llevó a un sistema en el que lo que era bueno para los negocios a menudo se consideraba bueno también para el país. El punto de inflexión llegó para los cipayos, soldados indios que servían en el ejército británico. La introducción del rifle Enfield con cartuchos engrasados con grasa animal, una ofensa a las creencias religiosas hindúes y musulmanas, fue el colmo. Los cipayos se amotinaron, un acto de desafío que desembocó en una rebelión en toda regla. Lo que comenzó como una revuelta localizada rápidamente se transformó en un levantamiento generalizado, con personas de todo el norte y centro de la India uniéndose a la causa. Bajo el liderazgo de figuras como Nana Sahib y Rani Lakshmibai, la rebelión, apodada por los británicos como el Motín Indio de 1857, planteó un desafío formidable al régimen colonial. La revuelta, sin embargo, estuvo lejos de ser homogénea. Diferentes regiones, estados principescos y comunidades religiosas tenían sus propios agravios y aspiraciones. El hilo común que los unía a todos era el deseo de librar a la India del yugo del dominio colonial y restaurar la autoridad principesca indígena. A medida que se desarrollaba la rebelión, todos los bandos presenciaron actos de brutalidad y valentía. Aunque inicialmente conmocionados por el repentino estallido de violencia, los británicos rápidamente se reagruparon y montaron una campaña despiadada e implacable para someter la revuelta. Las atrocidades cometidas por ambas partes aseguraron que el motín indio fuera un capítulo particularmente sangriento en los anales de la historia colonial. A pesar de la magnitud del levantamiento, las aspiraciones contradictorias de los diferentes grupos provocaron fracturas dentro del movimiento. Además, el armamento avanzado y el apoyo logístico de los británicos, en comparación con los estilos de lucha más tradicionales y los recursos limitados de la rebelión, colocaron a estos últimos en una desventaja significativa. Poco a poco, pero con seguridad, la marea empezó a inclinarse a favor de los británicos. A medida que el polvo se calmó, los británicos, después de haber superado uno de sus desafíos más difíciles en la India, hicieron un balance de la situación, y decidieron efectuar algunos cambios importantes en su enfoque para gobernar la región. La Compañía de las Indias Orientales se disolvió, y el control directo de la India pasó a la corona británica. Se introdujo la política de regla divisoria, una táctica eficaz que explotaba las fallas existentes dentro de la sociedad india. Para los indios, la revuelta reprimida fue una amarga lección. Los rebeldes no lograron su objetivo de restaurar el imperio mughal o el gobierno principesco indio. En cambio, crearon una India que estaba más directamente controlada por los británicos, y en la que la división entre gobernantes y gobernados se volvió más definida. Sin embargo, hubo un lado positivo. El motín indio fue la primera expresión panindia de resistencia contra el dominio británico, y ayudó a forjar una conciencia nacional entre los diversos pueblos del subcontinente. Las ideas de unidad, libertad y autodeterminación, aunque moderadas por el momento, echaron raíces y continuaron creciendo en fuerza. La lucha de la India por la independencia se encarnó en el movimiento por la libertad que echó raíces a finales del siglo XIX y principios del XX. El Congreso Nacional Indio se estableció en 1885, y se convirtió en una potente plataforma para agitar por reformas políticas y económicas y exigir autogobierno. El Congreso, encabezado por incondicionales como Mohandas Karamchand Gandhi, Jawaharlal Nehru y Subhash Chandra Bose, movilizó a la gente a nivel de base, y formuló métodos no violentos de agitación masiva. Los ecos de la rebelión cipayo se pudieron sentir en este movimiento, ya que el concepto de nación india y la demanda de autogobierno fueron moldeados por las lecciones del pasado. El camino hacia la independencia fue largo y difícil, lleno de sacrificios y reveses. Pero los ideales de unidad y autodeterminación que la rebelión de los cipayos ayudó a fomentar siguieron siendo fundamentales para la lucha. Continuaron resonando en la gente, inspirándola a superar las divisiones creadas por la religión, el idioma y las castas, y a trabajar por una India unificada e independiente. El año 1947 marcó el fin del Raj británico y el nacimiento de la India independiente. A medida que la nueva nación dio sus primeros pasos, la sombra del pasado cobró gran importancia.
Los recuerdos del motín y sus consecuencias sirvieron como un crudo recordatorio de los peligros de la desunión, y la importancia de una India unificada e independiente. Hoy, la rebelión de los cipayos se recuerda no solo como una serie de enfrentamientos violentos, sino como un momento fundamental en la historia de la lucha de la India por la independencia. Los sacrificios realizados durante esos años tumultuosos siguen siendo honrados, imbuyendo a las sucesivas generaciones de indios de un profundo sentido de orgullo nacional, y un profundo aprecio por el valor de la unidad en la diversidad. A medida que profundizamos en la complejidad de la rebelión de los cipayos, obtenemos una comprensión más profunda de su importancia en la configuración de la historia colonial de la India. Ofrece ejemplos conmovedores de cómo las experiencias pasadas pueden influir significativamente en el curso de eventos futuros y cómo las ideas de nación, libertad y unidad pueden surgir de momentos de prueba y tribulación. Considere dividir la finalización en secciones para evitar su replicación. Incluso hoy, el espíritu de la rebelión de los cipayos resuena en la conciencia colectiva de la India. El énfasis en una India unida que trascienda las barreras lingüísticas, religiosas y culturales es una consecuencia directa de las lecciones aprendidas del motín. Así como los cipayos aprendieron a dejar de lado las diferencias regionales y unirse contra un oponente común, la India moderna debe esforzarse continuamente por armonizar sus innumerables identidades para su progreso y mejora. Los estudios sobre la rebelión de los cipayos también respaldan la importancia de comprender las diversas implicaciones de una agitación sociopolítica. Si bien el motín inicial fracasó en su objetivo inmediato de ahuyentar a los británicos, sus impactos a largo plazo fueron transformadores y de gran alcance. Esta narrativa es un testimonio de las consecuencias de gran alcance que pueden desencadenar acontecimientos inesperados, y de las numerosas formas en que la historia puede dar forma al presente. A medida que navegamos por los anales de la historia, queda claro que eventos como la rebelión de los cipayos tienen una resonancia que se extiende más allá de su contexto inmediato. Transmiten lecciones universales sobre la resistencia, la resiliencia y el poder de la acción colectiva. Y son estas verdades universales y atemporales las que continúan haciendo que este capítulo particular de la historia de la India sea continuamente relevante e instructivo. El legado de la rebelión de los cipayos también sirvió como modelo para muchos movimientos anticoloniales posteriores en todo el mundo. Sociedades y naciones asediadas, inspirándose en la lucha de la India, aprendieron las virtudes de la unidad, la resiliencia y la armonía no discriminatoria. En muchos sentidos, estos movimientos globales tienen una deuda con los cipayos, quienes estuvieron entre los primeros en desafiar el poder arraigado de una potencia colonial global. En conclusión, la rebelión de los cipayos no fue solo una respuesta enojada y violenta a la percibida insensibilidad cultural del poder gobernante, sino un evento histórico enormemente complejo y multidimensional. Su historia está sumida en los problemas de la opresión sociopolítica, impregnada del espíritu de resistencia y enmarcada por las ambiciones de la nacionalidad. Y son estas innumerables capas de la historia, que se desarrollan continuamente a lo largo del tiempo, las que hacen de la historia de la rebelión de los cipayos un capítulo perpetuamente fascinante, y siempre perspicaz del pasado de la India. Al reflexionar sobre este fascinante relato histórico, llegamos a apreciar cómo el pasado afecta el presente y da forma al futuro. El viaje desde la rebelión de los cipayos hasta una India independiente fue largo y arduo, marcado por numerosas batallas, sacrificios y momentos de aprendizaje. Sin embargo, a lo largo de este viaje, la determinación de resistir, luchar por la unidad y la justicia, y perseguir incansablemente el sueño de una nación libre se mantuvo constante. Desde una perspectiva más amplia, la narrativa de la rebelión de los cipayos y sus consecuencias subrayan cómo acontecimientos que parecen insignificantes en ese momento pueden adquirir proporciones monumentales con el tiempo. Destacan la importancia de reconocer y comprender la interconexión de los acontecimientos a lo largo de la historia, y cómo esto puede aportar ideas invaluables al afrontar los desafíos del mundo contemporáneo. El motín de los cipayos y sus consecuencias describen el horrible costo humano que inevitablemente traen las guerras. Nos recuerdan que las guerras dejan una huella indeleble en las sociedades, física, emocional y psicológicamente. Y esta sombría realidad subraya la urgente necesidad de un diálogo significativo, empatía y comprensión mutua para evitar que tales agitaciones se repitan en el futuro. Además, la narrativa del motín de los cipayos nos recuerda, sobre todo, el valor indispensable de la esperanza y la resiliencia frente a la adversidad. Refleja el espíritu humano perdurable que se niega a ser aplastado por el peso de la opresión, que persiste en la búsqueda de la justicia y la igualdad y que conserva la fe en un mañana más brillante y libre. A medida que los ecos de la rebelión resuenan en los anales de la historia de la India, son los mensajes perdurables de unidad, resiliencia, esperanza y espíritu de independencia los que siguen siendo los legados más tangibles de la rebelión de los cipayosai. Es necesario hacer al menos 25 párrafos.
Si no hay más mensajes, debemos escribir una conclusión que refleje el resumen, lo cual se puede hacer concluyendo los detalles principales del contenido o enfatizando la importancia y el impacto potencial del contenido. Perfecto, intento de nuevo.